Seguimos en El Parque No Se Vende. Bueno, acá estamos en nuestra columna número 5. Se te rompió la compu, Martín. La verdad que ya te digo, con el tema de la compu, viste, se te viene rompiendo. No sé qué harás, dónde andarás, en qué página andarás vos. ¿A quién podés llamar? A Horacio Amendola PC. Él te lo soluciona. Yo sé lo que te digo, haceme caso. Te voy a pasar el numerito de teléfono y agéndalo. 15 63 78 59. Horacio Amendola PC. Él te soluciona todo. Te le pongo la firma. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar, bueno, ya que estamos hablando de ambientalismo, vamos a seguir en la misma línea y con otro grosso también, esta sección es Ley y Ambiente. Vamos a hablar con Fabián Maggi, él es abogado especialista en lo ambiental, ¿sí? Nada más ni nada menos. Ustedes saben que no hay muchos abogados ambientalistas, esa es la realidad, porque es luchar siempre contra monstruos, porque las empresas son monstruos, ¿sí? Y él nos va a hablar sobre principios y presupuestos mínimos del derecho ambiental, porque hoy en día, es verdad, no crean de que ir en contra de una empresa o una multinacional es tan fácil. Pero sin embargo hay gente que se la juega. Y en este caso vamos a hablar con uno de ellos, que es Fabián Maggi, que creo que ya lo tenemos al aire. Hola, Fabián. Hola, Susana, ¿cómo andan? No, Marisa, ¿cómo estás? Ah, disculpa, Marisa, ¿cómo te va? Yo estoy acá. Ahora sí, ahora Bien. estamos las dos acá para que vos nos cuentes un poquito esto, ¿no? De principios y presupuestos mínimos del derecho ambiental. Bien, sí, exactamente. Ese era un poco el tema de conversación que íbamos a tener hoy, y esos principios y presupuestos mínimos del derecho ambiental son los que rigen todo conflicto ambiental en el ámbito de la República Argentina. Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta, porque no importa de qué municipio estemos hablando, de qué provincia estemos hablando, rigen en todo el territorio y están establecidos por lo que se llama el bloque normativo ambiental. Básicamente surge de la Ley de Presupuestos Mínimos de Orden Público, que es la Ley 25.675, y del artículo 41 de la Constitución Nacional. Para tratar de simplificar y de exponerlo de la manera más sencilla posible, nos vamos a focalizar en 2 o 3 de esos principios. El más elemental de todos es el principio de prevención en materia ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que toda política ambiental debe estar dirigida a prevenir cualquier daño en el ambiente. Entonces, esto significa que tenemos que hablar de prevención de riesgos y no de daños, es decir, estamos en una etapa previa a la ocurrencia de un daño. Esto es de especial importancia porque nos permite anticiparnos a una situación de daños. Lo diferencia de las otras ramas del derecho civil, donde para que uno pueda presentar algún reclamo, el daño tiene que haber ocurrido ya. Entonces, esto es importante y está estructurado de esta manera porque se sabe que el daño ambiental, en la mayoría de los casos, es irreversible. Entonces, por eso la política ambiental en nuestro país está destinada a prevenir daños. Esto es lo que cuesta que entiendan la mayoría de los funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, ¿no? Siempre están viendo si se produjo algún daño y no en una actitud preventiva como debería ser manejada la cuestión ambiental. Otro de los puntos importantísimos a tener en cuenta en materia ambiental es el acceso a la información pública ambiental, porque esto justamente es lo que nos permite a nosotros evaluar si estamos en una situación de riesgo o no, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental para que la ciudadanía pueda actuar, para que los funcionarios puedan cumplir con su deber. ¿Y por qué hablo de deber? Porque el derecho a un ambiente sano, que es un derecho humano fundamental, reconocido por pactos internacionales y que tiene ese carácter de derecho humano, y además está constitucionalizado porque está reconocido en el artículo 41 de nuestra Constitución, tiene una característica muy particular, que es lo que se denomina un derecho-deber. Es decir, nosotros tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano, pero a su vez tenemos el deber de preservarlo. Y esto es especialmente importante cuando analizamos la actitud de los funcionarios, porque ese derecho-deber también alcanza a los funcionarios públicos. Entonces, esto nos tiene que llevar a advertir
que un intendente, que un concejal, que un fiscal, que un juez tiene el deber de preservar el ambiente. No es una opción o una cuestión discrecional. Tiene constitucionalmente establecido el deber de preservarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es especialmente importante de tener en cuenta, de generar y de trabajar sobre otra de las herramientas de la política ambiental, que es la educación ambiental, poder transmitir esto para que la gente sepa cuáles son sus derechos, sepa que los funcionarios tienen el deber de proteger el ambiente, de que deben privilegiar esa cuestión antes que, por ejemplo, el beneficio de una empresa, el lucro de una empresa, la preservación de un puesto de trabajo, que sin duda son cuestiones importantísimas. Pero la ley, nuestra estructuración legal, pone por encima la cuestión ambiental porque la reconoce como un derecho preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho sin el cual no se pueden ejercer los otros. Si nosotros no tenemos un ambiente sano, difícilmente podemos desplegar un trabajo digno si estamos en un ambiente contaminado, ¿no? Entonces, eso es más o menos la estructura general de lo que es la cuestión ambiental, vuelvo a repetir, en todo el ámbito de la República Argentina, en cualquier municipio que estemos analizando, en cualquier provincia que estemos analizando, porque esta breve descripción que hicimos de estas disposiciones son de orden público y rigen en todo el territorio de la nación. Eso es más o menos un pantallazo general, no sé si quieren abordar algún tema en particular, o si quieren profundizar alguna cuestión específica. Sí, mira, la verdad es que escuchándote, y lo decís de una manera tan sencilla que parece mentira que, como vos decís, funcionarios y funcionarios no solo de los administrativos, sino del Poder Ejecutivo, del Legislativo también, no lo entiendan. Este tema de la cuestión del principio de prevención y de tratar de impedir el daño, o sea, prevenirlo, es fundamental y es una de las cuestiones con las cuales nos encontramos siempre como atrapados, porque bueno, ahora hemos tenido un tema con una venta de un bien público como el casino, y nosotros presentamos un amparo para prevenir, porque el tema era, si se vendía el casino para hacer edificios dentro del parque, la lógica es que se va a generar un daño al parque, porque no hay posibilidad que 4.000 personas que se piensan instalar ahí no afecten al resto del contexto donde se está viviendo, más plazas y espacios verdes y demás. Además de toda la cuestión que tenía que ver con los servicios de cloacas, agua y demás, ¿no? Que no estaban en ningún lado evaluados. Y sin embargo, el amparo lo tomó un tribunal penal y consideró que no había ningún riesgo, con lo cual no corresponde ningún amparo. Y bueno, esto fue a la Cámara de Mar del Plata, pero ni siquiera, Fabián, ni siquiera analizaron por qué estábamos pidiendo. No fueron capaces de leerlo. Directamente coincidió el tribunal que no era un tema para un amparo porque no había ningún riesgo. Claro. Y bueno, y esa es la forma de pensar en general, o sea, nos hemos encontrado con este razonamiento en muchos casos, no es el único. Y bueno, planteado como vos lo planteás, parece tan sencillo ver. Claro, es que en realidad lo es sencillo, pero es cierto lo que vos decís, se repiten este tipo de decisiones judiciales, donde rápidamente sentencian que no hay riesgo, sin haber hecho una evaluación profunda del caso. Y además, yo te mencioné uno de los principios, de los tantos que establece esta ley, y el de prevención va junto con el principio de precaución. Claro, esto quiere decir que no se tiene que pedir la certeza de la probabilidad de un daño, sino que es al revés. Se tiene que probar que la actividad que se va a desplegar no va a generar ningún daño. Sí. Entonces, y todas estas previsiones son justamente por lo que decíamos antes, por la necesidad de evitar daños ambientales que generalmente son irreversibles. Entonces, por eso es que se establece este tipo de pirámide de prioridades, ¿no es cierto? Pero no lo aplican los funcionarios, no solo del Poder Judicial, sino también de el Poder Ejecutivo sucede exactamente lo mismo. Y no debería ser así porque son leyes que, como dijimos antes, son de orden público, es decir, sí o sí deben ser aplicadas por los jueces y los funcionarios.
no pueden tener una mirada discrecional sobre el asunto y decir, bueno, acá lo aplico o acá no lo aplico. Sí. Lamentablemente sucede muy a menudo esto que vos señalás, de que jueces o funcionarios no respetan ese principio elemental que es preservar el ambiente de todo daño. ¿Qué opinas, Fabián, de la ley Yolanda? Sí, vos te referís a esta ley que está estableciendo una capacitación en torno a temas ambientales de los funcionarios públicos. Es extraordinario que se haya sancionado esa ley. Hace poco estuvimos muy pendientes de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue en el caso Spoltore, donde se pedía justamente que haya una capacitación sobre derechos humanos, que también abarca la cuestión ambiental, obviamente, a todos los funcionarios de todos los tres poderes, tanto nacionales como provinciales. Yo creo que es necesario, porque si bien algunas veces advertimos que estas decisiones que no son ajustadas a derechos no provienen desde la ignorancia, sino de una intención de no reconocer este tipo de derechos, pero sin duda que una capacitación profunda y amplia va a mejorar el servicio de administración de justicia sin ningún lugar a dudas. Y además yo creo que expone a los funcionarios a la imposibilidad de negar el conocimiento. O sea, claro, los obliga porque no pueden alegar desconocimiento. Los judiciales no pueden alegar nunca desconocimiento, pero los funcionarios administrativos muchas veces es, digamos, la... Sí, no conocen... Vamos a decir que lo alegan, pero que tampoco deberían, porque la ley se presume conocida por todos. Totalmente. Incluso por aquellos que no son abogados, hay una presunción legal que tiene que ver con la base de respeto y de cumplimiento de las leyes, que se presume conocido por todas las leyes. Por ejemplo, vamos a un caso elemental y burdo, una persona mata a alguien y puede decir, no, yo no sabía que no era un delito. No, claro. No lo puede decir, ¿no es cierto? Entonces, si bien refuerza el conocimiento, pero es necesario recordar que las leyes deben ser cumplidas con mayor obligación aún si se trata de funcionarios públicos, ¿no? Sí. No, a mí me parece, la verdad que es muy difícil de implementar, ¿no? Lo que veíamos que hay que ver quién capacita, hay que ver cómo, hay que ver dónde, o sea, primero tiene que adherir, se supone, la provincia, ¿no? Las provincias deberían adherir a la ley nacional. Sí. Porque acá, por ejemplo, en el Consejo Deliberante ya la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente quiere adherir, pero no puede adherir porque primero debería adherir la provincia. Entonces, por lo menos va a presentar. Sí, pero claro, tendría otros mecanismos. Tiene otros mecanismos, sí, claro, sí, por supuesto. Si quiere disponer de que su municipio tenga una capacitación en cuestiones ambientales. La educación ambiental también integra esa ley de presupuestos mínimos como una herramienta indispensable de la política ambiental del Estado. Y de hecho, en su momento, hace varios años atrás, se habían incluso editado manuales de educación ambiental destinados a la educación primaria y secundaria, fundamentalmente a la secundaria. Lamentablemente ese programa no llegó a ejecutarse porque sin duda que nosotros abogamos por una educación amplia que supere solamente a los funcionarios y que alcance tanto a la educación media, primaria y a la educación superior, ¿no? Que también ya la educación superior tiene en la ley de educación superior, en el artículo 3, hay una previsión justamente que los profesionales que formen las universidades deben tener conciencia ambiental y una específica formación en una aptitud crítica en el cuidado del medio ambiente. Eso ya está previsto en la ley de educación superior. Ah, mira, eso no sabía, qué bien. Sí. Bueno, Fabián, la verdad que muy claro y muy interesante charlar con vos, aparte, un placer. Así que nos mantendremos en contacto y la realidad es que totalmente, te esperamos como columnista cada 15 días o 3 semanas, eso fíjate cómo lo querés ir manejando vos, pero bueno, queremos presentarte como columnista del programa. Sí. Es que no sobran, vos sabés que, Fabián, no sobran abogados ambientalistas, esa es la verdad. No sobran, no es que no sobran, no entiendas mal. Tenés mucha capacidad, mucho conocimiento sobre el tema y por eso hay que informar cómo corresponde y qué mejor que lo hagas vos, obviamente. Sí, por suerte de esta cuestión ambiental que va tomando relevancia en todos los ámbitos, también dentro de la abogacía
y si bien en un comienzo éramos pocos los abogados que poníamos la mirada sobre estos temas, ya en los últimos 2 o 3 años se ha visto que muchos profesionales, por suerte, se están volcando también a esta materia. ¿Sí? Bueno, bien. Muy bien. Bueno. Muy Gracias por amable llamar. de tu parte. No, Muchas por favor, gracias. nos volvemos a comunicar pronto. Nos volvemos Tal a cual. comunicar. Un beso grande. A Chao, chao. ustedes también. Chau, chau. Bueno.